días, buenos días, estamos esperando unos minutos para que se conecten las personas. Iniciamos en un par de minutos. Listo, creo que vamos iniciando. Buenos días a todos. Mi nombre es Silvana Lai y soy directora de Asuntos Corporativos en FIFARMA, que es la Asociación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica de Innovación. Hoy quiero darles la bienvenida en nombre de AMIF y FIFARMA a este súper interesante webinar sobre mecanismos alternativos para soluciones de diferencias desde una visión de la industria farmacéutica. Antes de darle el paso a la palabra a Fernando Portugal, quien es el director de propiedad intelectual en AMIF, y coachar del Grupo de Trabajo de Políticas Públicas en FIFARMA, me gustaría comentarles que este webinar cuenta con traducción simultánea al inglés y al portugués. Pueden acceder a esas traducciones en la opción del icono del mundo que pueden ver en la base de sus pantallas, y asimismo pueden realizar algunas preguntas a nuestros panelistas mediante la opción de mensaje que vemos hacia abajo también de la pantalla, de preguntas y respuestas. Ahora sí, con mucho gusto les cedo la palabra a Fernando Portugal. Fernando. Bueno, Silvana, muchísimas gracias y también bienvenidos todos los participantes que están el día de hoy en este seminario web. La industria farmacéutica está considerada como una de las grandes usuarias de los sistemas de propiedad intelectual, pero normalmente siempre se considera su relación con las patentes. A sua relação com as patentes. Its relation Creo que se está to filtrando patents. I think we're getting translation from Portuguese into the main room. Sí, los traductores, creo, estamos... Sí. Disculpen un minuto, Disculpen. Santi. Sí, ya está coordinado. Gracias. Okay, muchas gracias. Si es que, perdón al público, pero es que dentro de la sala de personas que estamos en el Zoom, pues se alcanzaba a oír, se alcanzaba a escuchar la traducción a los otros idiomas. Bueno, pues les damos la bienvenida a este webinar en el cual estaremos hablando acerca de los mecanismos alternativos de solución de diferencias. En este caso, es importante recalcar que la industria farmacéutica es un importante usuario de los sistemas, de las herramientas de propiedad intelectual. Como les mencionaba hace un momento, en patentes, pero también en otras áreas. Por ejemplo, en marcas, la industria farmacéutica es uno de los sectores económicos que más recurre a la utilización del Protocolo de Madrid. Y por lo tanto, también en lo que se refiere a contratos de transferencia de tecnología, a contratos de licencia, las compañías que forman parte tanto de AMIF como de FIFARMA son usuarios intensivos de ese tipo de instrumentos. Ahora bien, como es natural en todas las actividades del ser humano, dado el cúmulo tan importante de este tipo de herramientas y de este tipo de actividad, pues también surgen litigios y también surgen disputas y controversias. En países del contexto anglosajón, sobre todo, los mecanismos alternativos de solución de diferencias, el arbitraje y la mediación son muy recurridos. En Latinoamérica, no tanto. Todavía tenemos un largo camino que recorrer en la materia. Pero precisamente para hablarnos de los beneficios que supone, que puede implicar todos estos medios alternativos, hoy tenemos con nosotros el privilegio y el gusto de la presencia
de Leandro Toscano. Él es abogado por la Universidad de Buenos Aires, también tiene una maestría en solución de controversias internacionales por la Universidad de Londres. Desde hace algunos años se incorporó a la OMPI, trabajando en el Centro de Mediación y Arbitraje de dicha organización, primero en Singapur, desde 2015 en Ginebra, y hoy, recientemente ocupando la posición de jefe de sección de desarrollo en materia de contenidos digitales, se une a nosotros. Un privilegio tener a este colega tan respetado, con una trayectoria profesional que impresionante, y también un muy buen amigo y un colega muy apreciado aquí en México. Leandro, por favor. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu exagerada presentación. Es realmente un placer para mí estar aquí con ustedes, contigo, con Silvio y con Martín, compartiendo este panel, conversando con los participantes acerca de cómo puede la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ayudar a los distintos actores del ecosistema de la propiedad intelectual, sobre todo en estas áreas de las industrias farmacéuticas, las ciencias de la vida, para poder resolver las controversias que surjan en el, digamos, en el contexto de sus actividades comerciales, ya sea en cuanto a la creación de activos de propiedad intelectual, como a la comercialización, la transferencia de los mismos, y brindarles un panorama en unos 20-25 minutos de cuál es la experiencia del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI al respecto. Entonces, si les parece bien, puedo compartir mi presentación y ustedes me dirán si pueden verla de manera correcta. Excelente. Para dar un poco de contexto, imagino que bueno, los participantes conocerán acerca de la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad. Probablemente sean usuarios de alguno de sus servicios, como los servicios que da el Tratado de Cooperación de Patentes en materia de registro internacional de patentes. La OMPI entonces es este organismo que es parte del sistema de Naciones Unidas, es una agencia especializada en propiedad intelectual y tiene el objetivo de liderar el desarrollo del sistema global de la API para promover la innovación y la creatividad. Dentro de la OMPI se encuentran diversos sectores, se llevan a cabo diferentes actividades, y en el caso del Centro de Arbitraje y Mediación nos encontramos dentro de lo que es el sector de ecosistemas de propiedad intelectual, en donde también otros colegas se ocupan de lo que tiene que ver con la propiedad intelectual para innovadores, todos los temas vinculados con la propiedad intelectual, la comercialización de la misma a través de, bueno, de distintos tipos de actividades de capacitación, de formación y de asistencia, tanto a las multinacionales como a las pequeñas y medianas empresas. Entonces tiene sentido que el centro se encuentre en esta área, porque el centro se va a estar focalizando en lo que tiene que ver con la resolución de esas controversias que se puedan presentar, ya sea, como decíamos, en distintas etapas de lo que es la creación y la comercialización de los activos intangibles. Entonces, este centro, que ya va a cumplir 30 años pronto, lo que hace es brindar la infraestructura, el marco, para que las partes puedan focalizarse en resolver sus conflictos. Y no somos nosotros mismos los que los resolvemos aquí en el centro, sino que contamos con una lista de expertos, como el caso del licenciado Martin Michaus, por ejemplo, que pueden ser nombrados por las partes de manera voluntaria y consensual para poder participar, ya sea como mediadores, como árbitros, como expertos, y resolver, entonces ayudar a las partes a resolver sus controversias. Este centro, si bien nuestras oficinas están en Ginebra y también en Singapur, es utilizado por partes de alrededor del mundo, y los servicios fundamentales que provee son los de mediación, arbitraje, decisión de experto y procedimientos para resolver controversias de nombres de dominio, es decir, aquellos vinculados con las direcciones de Internet. Para
explicar de una manera muy sencilla qué es lo que podemos hacer desde aquí. Bueno, brindamos asistencia procesal, es decir, cuando, por ejemplo, las partes necesitan incluir en sus contratos una cláusula, supongamos en un contrato de licencia de patentes o un contrato de consorcio, y necesitan incluir esa cláusula que viene muchas veces al final del contrato, se la conoce a veces como la cláusula de las 3 de la mañana, ¿no? Esa cláusula que tal vez no se le preste tanta importancia como a otras en el contrato. Bueno, es importante contar con cláusulas que sean, digamos, legalmente válidas, porque si en el futuro se presenta un conflicto, bueno, uno ya acordó con la otra parte referir ese conflicto a un procedimiento, ya sea, por ejemplo, de mediación o de arbitraje, y no tener que litigar en una jurisdicción extranjera, en un sistema judicial diferente, con un entorno cultural, como por ejemplo en materia de idioma distinto, que eso va a encarecer y va a dificultar mucho la posibilidad de resolver un conflicto. Sobre todo en temas de propiedad intelectual, en donde muchas veces tenemos en un mismo conflicto temas vinculados con, por ejemplo, patentes que están otorgadas en distintas jurisdicciones, entonces que uno tendría que ir a cada uno de esos tribunales judiciales a litigar, mientras que al utilizar la mediación o el arbitraje uno las puede traer a un sistema único, ¿no? Entonces, desde aquí lo que hacemos es asistir en lo que es la administración del caso, brindar todo ese apoyo. Tenemos un equipo, somos unos 50 abogados que trabajamos aquí en el centro, que se ocupan con formación diversa y que nos ocupamos de distintos temas. Asistimos a las partes en identificar los árbitros y los mediadores adecuados para los casos, teniendo en cuenta la expertise, la nacionalidad, la complejidad requerida. Pero lo que no hacemos es asistir a las partes, no podemos dar, digamos, asesoría legal, no podemos representar a ninguna parte en un conflicto, sino que actuamos como una entidad neutral. Si vemos un poco algunas estadísticas, y aquí tal vez nos podemos focalizar también en la región, como bien mencionaba Fernando al principio de esta charla, bueno, estos mecanismos tradicionalmente han sido utilizados más en países tal vez con otra formación jurídica, en el sistema de common law, en países en Europa, en América del Norte, pero hemos notado en los últimos años, y cuando digo los últimos años, tal vez me refiero a la última década, un incremento en el uso en regiones como Asia, en donde el arbitraje y ahora también la mediación está siendo impulsada desde distintos ángulos, desde ya sea los ministerios de justicia, los tribunales judiciales, por supuesto los distintos centros de arbitraje y mediación. Hemos notado también un incremento en América Latina y el Caribe, más relacionado con la mediación que con el arbitraje, al menos para los temas vinculados con la propiedad intelectual, es decir, que todavía hay mucho camino por recorrer, y actividades como estas brindan una excelente oportunidad para que podamos difundir, para que podamos conversar y tratar de, entre todos, encontrar ideas, procedimientos que puedan ajustarse a las necesidades también de las regiones, ¿no? Porque eso es un tema que uno también tiene que tener en cuenta, lo que es el enfoque a la resolución de controversias, muchas veces es diferente en distintos lugares del mundo. Como vemos en las áreas, el área de patentes sigue siendo un área en donde hay una alta litigiosidad, y por supuesto también incorpora las áreas vinculadas con la industria farmacéutica, las ciencias de la vida. Vemos que la mayoría de los casos tienen alguna característica internacional, ¿no? Por eso este centro, que no está atado a ninguna jurisdicción en particular, sino que es realmente neutral, brinda una oportunidad excelente a las partes para que puedan utilizar los mecanismos. Vemos en la mediación una alta tasa de acuerdos, más del 70%, y en el arbitraje, en donde el objetivo principal, y ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, no es llegar necesariamente a un acuerdo, sino más bien obtener una decisión. Aún así, en ese contexto, se ve un tercio de los arbitrajes administrados por la OMPI llegan a terminar en un acuerdo. Entonces, ¿por qué utilizar estos mecanismos para controversias de propiedad intelectual? Bueno, el tema de tiempos y costos, todos aquellos que hayan tenido que lidiar con alguna controversia saben que
litigar ante la justicia puede demandar mucho tiempo, litigar en una jurisdicción extranjera puede ser muy costoso. Bueno, estos mecanismos están diseñados para controlar el tiempo y el costo y asegurarse de que todas las partes puedan resolver la controversia de la mejor manera posible. La propiedad intelectual, tanto la creación como la comercialización, cada vez es más internacional. Pensemos en situaciones en donde, por ejemplo, una universidad recibe financiamiento de una empresa multinacional para poder desarrollar algún tipo de producto o los que son los contratos de licencia entre empresas en distintas jurisdicciones. La propiedad intelectual es un área muy técnica y especializada, entonces es necesaria contar con expertos que conozcan de la materia, algo que a veces en los tribunales judiciales no podemos encontrar debido a la diversidad de casos con los que tienen que lidiar los jueces. En muchas instancias vemos que los ciclos de productos y de mercados son dinámicos y son relativamente cortos, entonces involucrarse en un procedimiento judicial muchas veces demanda mucho tiempo y eso puede generar un impacto muy grande en el negocio. La confidencialidad, y pensemos en los conflictos en esta industria, en donde muchas veces surgen en la etapa de investigación y desarrollo, ¿no? En donde las partes están trabajando juntas para poder, por ejemplo, lograr obtener una patente, ¿no? Y si en el curso de esa investigación y desarrollo surgen conflictos, y hemos tenido muchos casos en este sentido, bueno, si uno recurre a la justicia, tal vez información puede devenir pública, puede hasta afectar la posibilidad de patentar. Entonces, la confidencialidad que viene ya incorporada en los reglamentos de mediación y arbitraje de la OMPI, por ejemplo, son de una gran utilidad. Cuando hablamos de los mecanismos, nosotros aquí, por sus siglas en inglés, los solemos llamar ADR, ¿no? Alternative Dispute Resolution. Sabemos que en México, por ejemplo, se los conoce como los MASC, ¿no? Los mecanismos alternativos de solución de controversias o los medios alternativos de solución de controversias. Sabemos también que en muchos sitios la A de alternativo se la está empezando a utilizar como adecuado, ¿no? Como mecanismos adecuados de solución de controversias, porque muchas veces no son una alternativa, sino que son realmente la opción primera. Y lo vemos también en distintas encuestas que se van llevando a cabo en distintas industrias, en donde surgen la mediación y el arbitraje como opciones muchas veces por encima del litigio ante los tribunales judiciales como una oportunidad. Hablamos entonces, cuando hablamos de ADR, de mediación, de esta mediación en donde hay un tercero neutral que va a ayudar a las partes a negociar, a dialogar, a tratar de llegar a un acuerdo sin imponer ninguna decisión. Hablamos de arbitraje y arbitraje acelerado, un mecanismo que es un poco un equivalente a una corte privada, en donde las partes buscan obtener una decisión y las características que presenta esta decisión es que va a ser final, en el sentido de que generalmente no es apelable. Si vamos a la justicia, generalmente hay una primera instancia, un tribunal de apelación y hasta puede llegar a una Corte Suprema dependiendo del caso. Aquí en el arbitraje hablamos de una instancia única para lo bueno y para lo malo, ¿no? Si uno, por supuesto, resulta vencedor en el procedimiento, bueno, no, se termina ahí. Si no fuese lo mismo, no tendrá la oportunidad de solicitar a un tribunal superior de revisarlo. El arbitraje acelerado es una versión más acotada del arbitraje para casos tal vez de menor complejidad y menor cuantía, en donde se puede obtener una decisión más o menos en el plazo de unos 6 meses, mientras que en un arbitraje estándar de la OMPI estamos hablando de alrededor de un año. Y finalmente también tenemos la posibilidad de la decisión de experto, que es una suerte de peritaje en donde se le puede solicitar a un experto técnico, por ejemplo, temas vinculados con la valoración de activos de propiedad intelectual, en donde las partes no logran ponerse de acuerdo en una transacción y un experto puede, utilizando distintas técnicas, por ejemplo, determinar cuál es la valoración de esos activos. Entonces, como vemos, hay mecanismos que van a ser útiles dependiendo de nuestras necesidades. Por eso es importante conocerlos y conocer cuál es la estrategia con la que nosotros queremos contar. Aquí en pantalla podemos ver un gráfico que de una manera muy, digamos, sencilla, nos va a resaltar cuáles son las características, la necesidad de contar con un acuerdo de partes para ir a un arbitraje o una mediación, mientras que para litigar uno presenta el caso directamente ante el tribunal que tenga
competencia, ¿no? En el arbitraje y la mediación siempre necesitamos que las partes, ya sea a través de incorporación de cláusulas en contratos o en supuestos en donde no hay un contrato, puedan ponerse de acuerdo para iniciar el procedimiento, ¿no? La posibilidad de nombrar a los mediadores y a los árbitros en contra de lo que es ir a la justicia, en donde uno no puede elegir a su juez. Dependiendo de lo que estamos buscando, en una mediación no va a haber una decisión, en un arbitraje sí. Entonces, si necesitamos llegar a un acuerdo, renegociar términos de una licencia, por ejemplo, tal vez la mediación es una mejor herramienta que el arbitraje, en donde el arbitraje nos puede servir para dar por terminado, de conformidad a derecho, por ejemplo, un contrato, teniendo esa seguridad jurídica. La confidencialidad, que ya lo hemos tratado, la posibilidad de ser utilizado para controversias internacionales, que los jueces tendrán solamente competencia para resolver temas de índole doméstica. La posibilidad de adaptar el procedimiento. En la justicia nos ajustaremos al código de procedimiento que venga, que sea aplicable, mientras que en el arbitraje y la mediación podemos entonces mover esas cuestiones y acordar distintos plazos. La posibilidad de apelación, que ya lo hemos visto, y la posibilidad de ejecutar internacionalmente el resultado. Y aquí cabe destacar en el arbitraje, que es un procedimiento que cuenta con una convención desde el año 1958, estamos hablando de 65 años, en donde a través de esa convención puedo ejecutar internacionalmente el resultado. Hay más de 170 países que son miembros de esta convención, es decir que si la otra parte incumple con lo que el árbitro dictamino, yo puedo ir ante los tribunales de ese país y con un procedimiento relativamente expedito puedo solicitar que se ejecute. No debo probar nuevamente todo el procedimiento. Entonces esta ha sido una piedra fundamental del desarrollo del arbitraje internacional. Bueno, rápidamente, porque el tiempo apremia, identificamos algún tipo de novedades que vemos en el área, y tal vez aquí la más interesante para destacar, una de las más interesantes, es el uso de lo que se van a llamar cláusulas escalonadas, ¿no? Estas cláusulas que prevén primero una etapa de mediación y en caso de no llegar a un acuerdo se pasa a un arbitraje. Esto lo vemos en un 30-40% de los casos de los contratos que terminan en conflictos, y lo consideramos como una muy buena práctica porque en la mediación uno puede resolver algunas cuestiones, y tal vez si tiene que pasar al arbitraje, el alcance de lo que el árbitro va a tener que resolver tal vez es menor. Esto resultará en una menor complejidad, un menor costo. Como decíamos, en un 70% de los casos el caso termina en la mediación. Entonces, en este sentido lo tomamos como una muy buena práctica a seguir. Vemos un aumento en el número de casos, la inferencia es que hay una mayor aceptación. Se están utilizando herramientas tecnológicas como herramientas de videoconferencia. En este sentido, con todo lo negativo que trajo la pandemia, si podemos destacar algún aspecto positivo en nuestra área, vemos que los distintos actores en el sistema de propiedad intelectual y los abogados en particular se han acostumbrado a utilizar estas herramientas, y hoy más del 90% de los casos se llevan a cabo enteramente en línea, que presenta una gran ventaja en cuanto al costo y en cuanto al tiempo, ¿no? Anteriormente había mucho más actividad presencial. La OMPI entonces cuenta con reglamentos para mediación, arbitraje, decisión de experto, que van a detallar cómo funciona el procedimiento, cuál es la información que las partes van a tener que presentar, qué tipo de prueba se acepta, cómo se nombra al árbitro y al mediador, todas las cuestiones vinculadas con la confidencialidad, los costos, cómo se calculan, cómo serán sufragados por las partes. Es decir que, bueno, los reglamentos son muy completos, y desde el momento en que uno acepta participar en una mediación o arbitraje de la OMPI, está incorporando todo lo que estos reglamentos traen. Focalizándonos en la última parte de esta rápida presentación en cuanto al área de ciencias de la vida, un área en donde, bueno, hay una actividad muy grande en la OMPI. Nosotros aquí en el centro de arbitraje estamos trabajando mucho en eso. Mi colega Isha Singh
que se ha unido al centro de hace unos años, se ha ido especializando y focalizando en estos temas, y bueno, se ha llevado a cabo un trabajo muy importante. Y entre esos temas, bueno, podemos destacar los tipos de conflictos que se presentan, que en general son conflictos de índole internacional, con cuantías muy elevadas. Estos casos son generalmente contractuales, pero se dan cuestiones no contractuales también, en donde una parte puede, digamos, alegar que la otra está infringiendo algún derecho de propiedad intelectual. En estas áreas generalmente hablamos de patentes, a veces de temas de derecho de autor, porque tiene que ver con algún reporte que tal vez fue utilizado sin respetar esos derechos. Y bueno, los temas, los acuerdos, los tipos de acuerdos que en general hemos visto tienen que ver con acuerdos de no divulgación o los famosos NDAs, temas de transferencia material, acuerdos de investigación y desarrollo, licencias, ¿no? El tema de licencias es un área en donde se presentan conflictos de una manera bastante frecuente. Y otros temas vinculados con la fabricación y distribución de productos farmacéuticos. Las partes que generalmente están involucradas son empresas, puede haber también individuos como inventores, en casos en donde el conflicto surge entre una persona que ha sido el inventor o la inventora y que, bueno, tiene algún reclamo para con la empresa que está utilizando esa tecnología, que no se le ha pagado las regalías, por ejemplo. Pero en las distintas áreas hemos visto empresas de biotecnología, originadoras genéricas, empresas vinculadas con lo que son los dispositivos médicos y todas aquellas maquinarias o aparatos de diagnóstico, universidades a través de sus oficinas de transferencia de tecnología, empresas como startups, también por supuesto pymes, algunos centros de investigación y desarrollo que tienen alguna índole pública, que pueden ser de índole pública actuando en su capacidad privada tal vez, y organismos de financiamiento que financian, por ejemplo, temas de investigación y desarrollo. Seguimos entonces un poco con el catálogo de las opciones que pueden tener ustedes como partes en sus empresas o como abogados de despacho representando a sus clientes para poder resolver estos conflictos. Ya hablamos de la mediación, hablamos del arbitraje acelerado, de la decisión de experto, que también se pueden combinar, ¿no? A veces hemos visto casos en donde la decisión de experto se utiliza dentro del arbitraje, ¿no? Como parte del arbitraje para resolver algún tema en particular. Y recientemente hemos desarrollado en el centro de la OMPI algunos mecanismos adaptados, como es el caso de lo que damos en llamar el Deal Mediation, ¿no? Que ahora vamos a explicarlo, y las juntas de resolución de disputas, o llamadas en inglés Dispute Resolution Boards. En este sentido, vemos el tema del deal mediation, ¿no? A veces las partes no tienen un conflicto o no hay una infracción, una violación de derechos, sino que no pueden ponerse de acuerdo, por ejemplo, en la conclusión de una licencia. Entonces, hemos desarrollado esta opción donde se puede utilizar la mediación y nombrar un mediador experto en negociación de licencias y por supuesto con conocimientos de la industria, que puede orientar a las partes y trabajar en conjunto para poder llegar a ese acuerdo, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de las licencias. Entonces aquí la mediación se utiliza para llegar a un contrato, a establecer una relación de negocios con otra parte, no necesariamente para resolver un conflicto existente. Y también tenemos el tema de que puede seguir ese mismo mediador, puede seguir siendo parte a lo largo de la colaboración. Entonces, para eso se puede fijar lo que son las Dispute Resolution Boards, es decir, tener esta junta que ante cualquier conflicto que surge en la colaboración, las partes pueden recurrir a esta persona o estas personas y resolver el tema para poder seguir colaborando. Este tipo de juntas se utilizan en otras industrias, como por ejemplo en la industria de la construcción, ¿no? Estamos construyendo un edificio de 10 pisos y en el tercer piso surge un conflicto, bueno, no vamos a tirar abajo todo el edificio y empezar de nuevo. Entonces, teniendo estos expertos, estos mediadores o estas juntas de resolución
durante todo el procedimiento nos permite recurrir, renegociar. También se ve mucho en el tema de desarrollo de software, ¿no? En donde uno se queda estancado, el cliente con el desarrollador, y a través de estos sistemas dinámicos se puede entonces llegar a un acuerdo y continuar. Y si no se llegase a un acuerdo, bueno, uno puede pasar a otra instancia como el arbitraje o recurrir a la justicia. Siguiendo con ese tema, yo mencionaba que los conflictos pueden surgir en distintas etapas de la colaboración, tanto en la fase precontractual, en donde puede haber, por ejemplo, un acuerdo de no divulgación, como en la etapa del contrato, así como también luego la ejecución del contrato y hasta en la terminación, en lo que refiere, por ejemplo, a obligaciones posteriores al contrato. Entonces hemos visto conflictos surgiendo en distintas partes. Tal vez la sugerencia es ser consistente y mantener las opciones que uno elige en los distintos contratos, si se firma un memorando de entendimiento, si se firma un acuerdo de no divulgación, un compromiso de confidencialidad, si hay cartas de intención, en toda oportunidad en donde uno pueda o deba incluir una cláusula de solución de controversias, mantener esa consistencia a lo largo de la colaboración para que si el conflicto surge en alguna de estas etapas, ya de antemano tenemos acordado cómo se van a resolver. Para ir entonces contándoles unas últimas novedades en esta materia de ciencias de la vida. Bueno, la OMPI está trabajando con distintos actores de la industria y un ejemplo muy claro es el Medicine Patent Pool, que se encuentra aquí en Ginebra, ¿no? Y lo que hemos visto es que en distintos acuerdos que se llevan a cabo entre el MPP y otras empresas u otras entidades, sobre todo en el contexto del COVID-19, se han incluido en esos acuerdos a veces de transferencia de tecnología, de licencias, de sublicencias, se han incluido y se siguen incluyendo cláusulas de mediación y arbitraje OMPI. Es decir, como también mostrar un estándar, es decir, bueno, una entidad que es neutral, una entidad que es especialista en propiedad intelectual, es la que, si surge algún conflicto, nos va a ayudar a resolver. Entonces, estas son novedades del último año que realmente nos ponen también muy contentos. Algunos ejemplos de casos, si no voy a entrar en este momento en mayores detalles, se los dejo para que luego los puedan ver, pero la idea era contarles las distintas áreas en donde vemos que surgen conflictos. Vemos en esta primera mediación un acuerdo de investigación y desarrollo en temas de biotecnología y de productos agrícolas. Luego vemos licencias de patentes farmacéuticas, también típico, como decía anteriormente, típica área de conflicto, ¿no? Donde se presentan muchos conflictos. Luego un arbitraje ya en un tema bastante complejo. Si vemos las sumas en conflicto, hablamos de más de 600 millones de dólares, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un caso muy, muy grande, en donde es fundamental la confidencialidad, es fundamental el expertise del árbitro o los árbitros, porque en el arbitraje podemos tener 1 o 3 árbitros. Por supuesto, eso va a generar una mayor complejidad en la administración y el desarrollo del caso, pero muchas veces resulta ser importante y generalmente es lo que sucede en los casos vinculados con en el área farmacéutica y de ciencias de la vida, en donde suelen haber 3 árbitros participando. Entonces vemos en este caso tan complejo, en menos de 1 año y medio, el caso fue resuelto a través del dictado de un laudo. Imaginemos tener que recurrir a la justicia en un caso así, probablemente estuviese demandado muchísimo más tiempo. Con esto y pasándome 1 minuto de lo prometido, vamos a cerrar y les dejo aquí. Hemos publicado recientemente una guía para poder resolver los conflictos, donde vienen ejemplos de cláusulas que uno puede utilizar para el arbitraje, para la mediación. Entonces, bueno, es de gran utilidad, se encuentra disponible en muchos idiomas y les pasaré el link por el chat, así lo pueden tener ahora en el curso de la presentación. Con esto doy por terminada esta primera parte de este evento del día de hoy. Vuelvo a agradecerles a las asociaciones por esta gentil invitación y te paso la palabra, Fernando, para que continúes. Muchas gracias, Leandro. Súper interesante y clara tu presentación. Ahora me gustaría darle la bienvenida a 2 expertos sobre el tema que nos reúne aquí hoy.
Martín Michaus y Silvio Gómez. Martín es experto en propiedad intelectual, es miembro del panel de la OMPI sobre marcas, nombres de dominio, disputas de arbitraje. Además ha sido presidente de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, miembro de la Asociación Internacional para la Enseñanza e Investigación de Propiedad Intelectual, ha sido expresidente de la Asociación Mexicana para la Protección de Propiedad Intelectual y del Grupo Mexicano para la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual. Ha colaborado en diversas publicaciones nacionales e internacionales especializadas en propiedad intelectual y ha sido conferencista y orador sobre propiedad intelectual en varias universidades nacionales y extranjeras. También nos acompaña hoy en esta conversación Silvio Gómez, quien es experto en propiedad intelectual y cuenta con más de 12 años de experiencia en instituciones del orden nacional, Dirección Nacional de Derechos de Autor, universidades y gremios, Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Conciliación y Arbitraje, FedeSoft, ACOPI, Cinesoft, entre otros. Además, Silvio tiene esta habilidad de leer las necesidades de las personas y de las industrias creativas y darle soluciones en materias de propiedad intelectual. Derechos de autor, derechos de imagen, entretenimiento, transferencia de tecnología, entre otros. Muy bienvenidos Silvio y Martín, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Leandro ya nos ha compartido la visión de la OMPI sobre los beneficios subyacentes a la utilización de estos medios alternativos para la solución de diferencias. Hemos visto también que en la región contamos con un 12% en los casos de la OMPI. También nos mostró las diferencias del litigio judicial y de los ADR, como los llaman. En este sentido, mi pregunta a ustedes va un poco en torno a la práctica privada. Para ustedes, ¿cuáles son las ventajas adicionales que el arbitraje y la mediación suponen, especialmente en nuestra región y en el ámbito del sector farmacéutico? Martín. Muchas gracias. Obviamente, gracias a FIFARMA, a la MIF y a la OMPI por la invitación y pues compartir este panel con Silvio, con Leandro, que pues, ya nos unen muchos años de estar cercanos a estos temas, y con Fernando Portugal, sin duda. Yo creo que hay un punto interesante que quedamos por hecho, en el tiempo que me queda ser muy concreto, pero es que estos sistemas de solución de controversias, y aquí Leandro pues creo que es el experto que nos puede ilustrar o corregir, viene un antecedente histórico importante desde la arena diplomática, que mejor que él, que como diplomático, y cómo fue evolucionando y que se han incluido en los tratados multilaterales o bilaterales a nivel internacional entre los países, que han encontrado que es una forma muy eficiente de tratar de solucionar diferencias. Pues el conflicto va a existir permanentemente, pero cómo ponerse a un acercamiento para escuchar a la otra parte. Y creo que esto ya ha transitado, como bien dicen a otras regiones del mundo, pues al mundo comercial. Y en donde para nosotros cada vez más frecuente, tal vez Silvio coincida, pues los clientes, las empresas, ya no les es suficiente con que los despachos, digamos, les ofrezcan como parte del servicio un área de litigio. Buscan todo un área de sistema de solución de controversias. El que solamente ofrece el litigio es insuficiente. Mucho de lo que ya dijo Leandro, pues se explica por la complejidad de los litigios, la incertidumbre de los resultados, la complejidad de que la autoridad sea experta en la materia, que es un gran punto muy importante, sea conocedor por la especialización. Creo que un gran ejemplo que da Leandro, entre otros, es de la industria de la construcción. Cómo han encontrado esta posibilidad de resolver, sin detener todos los proyectos, diferencias o conflictos. Y no se lo hace solo por arbitraje, pues por mediación, negociación, conciliación. Y creo que esto hace que se impulse más, obviamente, estos medios de solución de controversias. Creo que algo que es muy importante, que normalmente no se habla, y es que a diferencia del juez, en este caso el árbitro o el grupo de expertos, obviamente ante el centro, tiene que hacer una declaración de imparcialidad. Y como los hablan las reglas de arbitraje, si hay algún impedimento, inmediatamente hacerlo del conocimiento para no participar en el asunto, o si hay alguna circunstancia que las partes deban tener conocimiento de ello, entonces hacerlo así para que las partes decidan si deben o no, si esa persona puede fungir como árbitro o como mediador. Creo que esto genera un ámbito de confianza entre las partes en función de la persona que va a resolver el conflicto y o a mediar, si es el caso.
Y creo que esto es muy valioso y no me quiero abusar del tiempo, pero voy a dar un ejemplo muy concreto del porqué del arbitraje y la valioso. Un asunto que me tocó estar como experto de una de las partes, en el panel de arbitraje, uno de los panelistas, que era uno de tres, no de la industria farmacéutica, pero en el arbitraje comercial, el primer tema que se saltó a la mesa es que uno de los árbitros del panel, socio de un despacho, en ese despacho trabajaba un hijo mío. Y lo primero que se tuvo que resolver, y él lo planteó abiertamente, que había esta relación de parentesco. Y las partes resolver si él como árbitro debía seguir o no. Las partes lo analizaron y él continuó. Pero eso genera este principio de confianza en estos mecanismos que a veces no se alcanza a tener en otros esquemas a resolver. Y con esto concluyo para no abusar del tiempo de Silvio. Ahora, no todo tal vez es arbitrable, tal vez no todo se puede llevar a la mediación. Hay que ser selectivos y hay muchos cuestionamientos que creo que hay que trabajar y superar. Por ejemplo, si en temas de propiedad intelectual, si una patente puede ser objeto de un arbitraje. Ya ha habido casos, y creo que Leandro nos podría ilustrar, en que las partes han llegado a acuerdos para ver si una cláusula reivindicatoria es válida o no, y el efecto que pueden entre las partes. Entonces tiene esta flexibilidad, ahorra costos, da esta certeza, y algo muy importante, y con esto cierro nuestra parte, en algunos casos permite algo que es fundamental, que las partes se escuchen. Y a lo mejor algo que es un conflicto irreconciliable puede ser el inicio de una nueva etapa de relación profesional, tanto en arbitraje o la mediación. Por eso creo que son estas bondades que tienen estos sistemas para pensarlos. Gracias. Gracias, Martín. Silvio. Bueno, Silvana, Martín, Leandro, Fernando, todos muchas gracias. Y definitivamente este es el siguiente paso de los ejercicios de los derechos de propiedad intelectual. Muchas legislaciones nacionales, muchos estados y por supuesto la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha enfocado muchos de sus esfuerzos de manera correcta en reconozcamos qué tenemos y entonces avancemos en la protección. Entreguemos herramientas para proteger todas esas herramientas creativas. Y muchas veces los inventores, los creadores, todos aquellos actores involucrados con las diferentes industrias innovadoras y creativas, piensan que hasta ahí llega la tarea, porque ya llegaron al mercado protegidos y listo. Y entonces nos encontramos con numerosos casos donde los inventores o los creadores llaman a las oficinas públicas y les dicen, oiga, y me están copiando mi medicamento, oiga, y me están copiando mi invento, ¿qué hago? Y la respuesta de las oficinas nacionales, como no puede ser otra cosa, es, pues, defiéndase, ¿no? Inicia las actividades que técnicamente definimos como observancia de los derechos de propiedad intelectual. Así que enhorabuena, yo sí que felicito a MIFIA y a FIFARMA por pensar un poco más en, bueno, ¿y qué pasa después de la creación y la protección? Y entonces, ¿cómo existen formas, canales, para que esa controversia que se empieza a dar una vez yo ya tengo el derecho consolidado, pues efectivamente se termine de consolidar, se respete y en algunas instancias, como bien lo apunta Martín, pues nos puedan generar nuevas líneas de negocio. Y ahí los mecanismos de resolución de controversias, los ADR, como nos explicó Leandro, o los ODR incluso hoy con la resolución electrónica de controversias, nos da una gran oportunidad. En Colombia en particular, tengo que decir que tenemos a pesar de las diferentes situaciones de conflictividad que vive Colombia en términos de defensa de derechos, los mecanismos alternativos de resolución de controversia han empezado a cobrar especial importancia. Y me refiero no solo al arbitraje, me refiero a la conciliación, me refiero a la amigable composición, me refiero a los paneles de expertos, me refiero incluso a la mediación, hoy incluso con la mediación internacional que Colombia acaba de aprobar una ley a través de la cual se adhiere formalmente a la Convención de Singapur a propósito de los contratos de transacción consecuente de una mediación internacional. Es decir, estamos efectivamente involucrados de frente con un ejercicio alternativo que nos ayude a superar las disputas. Y al hablar de alternativo, implica yo diría que es un esfuerzo adicional, y yo les voy a compartir es mi experiencia como mediador y conciliador de un centro oficial como el de la Cámara de Comercio de Bogotá y en algunas ocasiones como apoderado parte
de personas titulares de derechos de propiedad intelectual. Y ese primer reto es en que las partes deben asumir el rol que tienen en un conflicto. Es muy fácil iniciar una demanda y lavarse las manos tirándole toda el agua sucia al juez. El juez de la causa es el que decide y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Él conozca o no, pues tendrá que tomar una decisión. No, cuando nos involucramos en estos mecanismos, que ya desde los años 70 en Estados Unidos lo definían como esa suerte de corte multipuerta que le permite a esas instancias definir cuál es la mejor forma para resolver el conflicto y entonces asignarlos a un arbitraje, a una mediación, a una amigable composición o a cualquiera de esas formas o incluso a la jurisdicción ordinaria que le corresponde. Entonces digo, si asumimos nuestro rol y en realidad entendemos el conflicto y lo que pretendemos, pues entonces encontramos que el arbitraje, por ejemplo, termina siendo una salida tremendísima para tener un juez especializado, con unos tiempos supremamente cortos, con un respaldo de centros nacionales o internacionales como el que forma parte del Leandro y que nos ha compartido con todo el esfuerzo que hace la OMPI para especializar gente en estos temas, o incluso el de la Cámara de Comercio de París, o bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluso si no queremos entregarle a un tercero, pues asumimos que mi diferencia está en el entendimiento de una cláusula o en el entendimiento del alcance que puede tener el eventual infractor a un derecho de propiedad intelectual, cualquiera sea en cualquier escenario, pero incluso en el sector farmacéutico en particular, como para irlo trayendo aquí a nuestro ejercicio, tenemos ejercicios donde compartimos mercados con empresas que se pueden llamar igual o parecido, cuando encontramos que las marcas que diferencian los medicamentos, por ejemplo, muchas veces parten en su raíz del compuesto químico activo o del compuesto activo que va a, entonces todas empiezan ahí como a parecerse, pero a diferenciarse. Y bueno, ¿y cuál es el conflicto? ¿Hasta dónde va? Y no mencionemos aquí temas de competencia desleal porque se nos saldría el espacio. Y si nos vamos un poco más allá, esta semana, bueno, en estos días aquí en Colombia, el Ministerio de Salud acaba de proferir una resolución a través de la cual decreta como de interés público un compuesto a propósito de un medicamento para el tratamiento de las afecciones vinculadas con el VIH. Entonces uno dice, bueno, ese es el camino para una licencia obligatoria. ¿Y qué va a pasar después de la licencia? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿El titular de la patente qué derecho va a encontrar infringido? La limitación de la licencia va a permitir que los otros actores, que las otras empresas del sector que empiecen a producir entiendan el alcance de su limitada licencia o todo lo contrario. Y estoy seguro que si eventualmente llega una licencia obligatoria, va a desencadenar una serie numerosa de conflictos. Y conflictos con otro escenario, que muchas veces implica empresas de otras nacionalidades, de otros territorios que tienen algún tipo de interés en ese asunto. Entonces ya el conflicto deja de ser nacional y se nos vuelve internacional. Y ahí vuelve otra vez a encontrarnos estos mecanismos, elementos para ayudarnos en la resolución. Pues a través del arbitraje internacional, la mediación internacional, podemos fijar unas reglas uniformes para la resolución y estar de acuerdo entonces con la resolución de esa controversia. El reglamento del centro de la OMPI, de la ICC, de los tribunales que encontramos en otras partes del mundo, nos da la facilidad de tener casi que una legislación uniforme a propósito, por ejemplo, de la resolución de la controversia. Entonces, para no extenderme mucho, porque en realidad tendríamos todo el día para hablar de ventajas que nos entregan estos mecanismos, sí creo que son 2 o 3 ventajas fundamentales. Uno, el asumir el rol de nosotros como parte. Como titulares tenemos un derecho, pero también una obligación de defender lo que es nuestro. ¿Y cómo lo vamos a defender? Asumiendo y buscando las mejores salidas. Así como en materia de patentes, decimos que la vigilancia tecnológica nos puede ayudar para encontrar, por ejemplo, socios en otras latitudes. ¿Por qué no pensar, como bien Leandro y bien Martín lo han dicho, que una mediación, un arbitraje nos puede llevar a que un conflicto se nos convierta en un nuevo negocio entre las partes enfrentadas? Bueno, confianza y asunción. Y especialmente uniformidad de reglas que nos permitan, entre otras, avanzar en la resolución con una suerte de transparencia e igualdad de armas. Y si le sumamos, pues por supuesto ya lo dijeron, el tercero sería la experticia de los agentes o de los
o de las personas que ayudan en ese proceso de resolución de la controversia, que por supuesto ayuda mucho. Si uno va donde un juez y dice yo sé más de maternidad de gallinas que de patentes, pues Dios mío, ¿quién me va a definir mi derecho? Si voy a un juzgado especializado, a un tribunal especializado, a un agente especializado, pues seguramente nos va a ayudar con mejores y más buenas formas de resolver ese conflicto, Silvana. Gracias, Silvio. Y sí, desde la presentación de Leandro y con la participación de ustedes estamos viendo muchas ventajas en el uso de estos ADRs. Entonces aquí la pregunta viene después, ¿por qué no se están usando más? ¿Cuáles son esos retos principales para que la mediación y el arbitraje sean más utilizados en América Latina y en especial por la industria farmacéutica? O sea, ¿qué es lo que hace falta? Esta pregunta sería para Silvio primero y luego Martín, si me puedes contestar. Bueno, yo creo que el primer gran reto de los mecanismos alternativos de resolución de controversia está en la confianza. ¿La confianza en qué sentido? En diferentes sentidos, pero yo voy a mencionar un par en particular. La confianza en que la resolución propuesta efectivamente tenga efectos jurídicos plenos. O sea, si yo voy a un sitio para que me ayuden a resolver la controversia, espero que ese resultado en realidad termine con la controversia y no simplemente la dilate, la retrase o simplemente la desconozcan. Y eso hace que las partes involucradas en una controversia prefieran no acudir en muchas ocasiones por el desconocimiento y por la desconfianza que ese desconocimiento genera. Eso es fundamental. Hace poco charlábamos con Leandro allí en Ginebra, por ejemplo, y tuve la posibilidad de visitar a algunos colegas que promueven estas alternativas en algunos países europeos. Y en España, por ejemplo, me decían es que somos de la cultura del litigio y no de la resolución alternativa, no de la mediación. ¿Y por qué? Y no sé, porque no confío. ¿Y no confío en quién? ¿En el resultado, en el mecanismo? ¿O no confío en la forma como se va a desarrollar? Entonces, ahí va el segundo punto. Si el primero es que necesito seguridad, confianza y certeza en que la decisión tomada, quiera sea directamente entre las partes o con un tercero, se ejecute. La siguiente es la confianza en la institucionalidad que me va a respaldar esto. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de una institucionalidad como el centro, del cual forma parte Leandro y los colegas presentes, que tiene una marca que me da a mí tranquilidad y digamos paz, a cualquier centro de cualquier puerta que se abrió, que no sabemos si en realidad puede llegar o no puede llegar a, por ejemplo, guiar la discusión. Esa imparcialidad que ya Martín nos decía hace un momento termina siendo fundamental, porque esa imparcialidad se ve afectada por una sonrisa, por un gesto, por una palabra, por un ademán en el lenguaje corporal. Y eso puede afectar la confianza, que en consecuencia afecta el desarrollo. Yo me limitaría como para que podamos seguir aquí en este diálogo, Silvana, a esos dos elementos. Gracias, Silvio. Martín, ¿qué opinas? Sí, gracias. Yo le voy a ir en algunos sectores y un poco en la línea. Uno, desde el punto de vista de la formación, creo que todavía en las universidades la forma en que se enseña el derecho está muy orientado y dirigido, tal vez en algunas universidades latinoamericanas, no lo puedo generalizar, en el sentido que el abogado exitoso es el que litiga y gane el que va a la corte. Y entonces es el abogado bueno. Todavía está mucho, tal vez, en algunas regiones, el sentarse a la mesa con la contraparte, ya sea a través de un medio de solución de controversia, una negociación, pudiera ser un símbolo de debilidad, lo cual no es así. Dos, algunos, tal vez empresas, por estas circunstancias, pueden interpretar que el hecho de estas negociaciones, estos acercamientos, podría interpretarse como una falta de agresividad de su abogado litigante que tiene que ganar. Y esos aspectos culturales están en el, podrían no mencionarlos, pero están en el aire. Entonces yo creo que tenemos que ir un poco esa transformación. Otro aspecto, desde el punto de vista de los abogados, estoy cuestionándome a mí mismo, en áreas corporativas, pues a lo mejor al momento de hacer los contratos de la operación de que se trate, no incluyen la cláusula arbitral o de mediación, ya sea por costumbre, porque no lo hacen, porque no tienen suficiente conocimiento de estos sistemas, o porque no creen en ellos. Entonces, hay un tema que hay que trabajar en ese sentido. Ese por una parte. Dos, algunos tal vez en algunas cortes todavía la figura del juez
pues qué tanto impulsa a que las partes lleguen a alguna conciliación, a algún acuerdo. En México, por ejemplo, el Indautor tiene una gran trayectoria en las juntas de avenencia y conciliación, que es una gran herramienta para buscar soluciones en sacrificio de precedentes judiciales, pero ha resuelto muchos conflictos de las partes de esta etapa de conciliación. Ya en la ley de propiedad industrial, el INPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, ya incluyó un procedimiento de conciliación. Y esto va incidiendo en el ánimo de la comunidad de los negocios para ello. Otro factor que yo creo que influye en temas de propiedad intelectual es este cuestionamiento si todo es arbitrable o sujeto a la mediación. Pero ha habido avances sustanciales donde se ha visto que sí, puede haber que en algunos aspectos si hay mala fe, falsificación, piratería, o no hay una comunicación entre las partes, bueno, pues tal vez entonces no hay este sentido de confianza que había en Silvio. Pero es cómo instrumentarlo para que ello se pueda lograr. Y yo creo que entonces, si por los sectores de este ecosistema que llama Leandro, nos armonizamos, valga la expresión, de cómo impulsarlo y hacer ver las bondades de este sistema, creo que eso lo impulsaría y además desahogaría a muchas cortes. A raíz del COVID, el rezago en tribunales a nivel mundial de muchos asuntos litigiosos fue muy complejo. La pregunta fue, ¿qué tantos abogados tuvimos el ánimo de mejor buscar una negociación, pero ya ve el asunto 3, 4 años? ¿O es que es mejor para el demandante o el demandado, pues que el asunto quede ahí? Son estos temas complejos que hay que trabajar para entonces yo creo que darle el impulso. Bueno, me hicieron llegar una última pregunta y aquí también, Leandro, siéntate libre de saltar en la respuesta si crees, si quieres. Digamos, me mandaron una pregunta diciendo, ¿qué diferencias ven en aplicar los ADR con casos empresas-empresas versus casos empresas-gobiernos? Si quieren puedo aportar al respecto. Bueno, hay distintos mecanismos, distintas maneras, ¿no? Cuando hablamos, Martín mencionaba el tema de los conflictos entre países, o tenemos los temas que tienen que ver con inversión, en donde tal vez hay un Estado y una empresa, ¿no? El arbitraje y la mediación comercial, la que estamos charlando el día de hoy, está más bien focalizada entre partes privadas, ¿no? Y a veces puede participar algún centro público, pero generalmente en su capacidad privada, ¿no? O sea, contratando de esa manera. Sí hemos visto, yo doy el ejemplo, hemos trabajado en España con la Oficina Española de Patentes y Marcas en el desarrollo de contratos modelos de investigación y desarrollo, ¿no? Entonces hay contratos de transferencia material, hay contratos de no divulgación. Entonces se ha trabajado con un grupo de expertos, con el CSIC, que también es un ente público, y en esos contratos, si bien son modelos, ¿no? Es para que las partes que los utilicen puedan elegir las cláusulas que necesiten, y en el área de resolución de controversias, que es donde nosotros pudimos dar nuestro input, en esa área pusimos diversas opciones. Entonces, esto está focalizado en la participación o no de entidades públicas. Si hablamos del arbitraje, difícilmente una entidad pública va a poder aceptar, es decir, renunciar a ir a un tribunal judicial a defenderse y directamente utilizar el arbitraje. Va a depender mucho del país, de la jurisdicción, de cuál es la ley que es aplicable. Entonces, en ese sentido, hemos visto una mayor inclinación hacia la mediación cuando hay una entidad pública, más que al arbitraje, ¿no? Porque en el arbitraje, un tema que tal vez no dejamos tan en claro, es que uno, al aceptar participar en un arbitraje, está renunciando al fuero judicial. Entonces, y esto también va, y no quiero ser muy legalista en el sentido, pero creo que es oportuno mencionarlo, está esta Convención de Nueva York que mencionábamos, que incorpora en su artículo 2, es una convención de unos pocos artículos, pero lo que dice es que si un Estado miembro, supongamos México, que es parte de la convención, entonces ratifica la convención, luego tengo un conflicto en México, tengo un arbitraje con la sede del arbitraje siendo México, y unilateralmente decido ir a un tribunal judicial y no respetar el acuerdo de arbitraje previo. ¿Qué va a hacer el Tribunal Judicial en México? Bueno, al ser parte de esta convención,
por este artículo segundo va a decir, espera un momento, aquí hay una cláusula de arbitraje válida, entonces yo no puedo entender en esta materia. Usted se comprometió y es una manera entonces también de proteger ese acuerdo de arbitraje, siempre y cuando sea un acuerdo de arbitraje válido, ¿no? Si tiene algún tipo de dificultad que va a afectar su validez, bueno, ahí estamos hablando de otra cuestión, ¿no? Pero en general, sí las partes podrían de común acuerdo decir, miren, tenemos un acuerdo en el contrato, lo dejamos de lado, vamos al tribunal judicial, pero unilateralmente no. Entonces los estados también tienen que brindar, por estas obligaciones de la Convención de Nueva York, esta, esta protección a que el arbitraje se pueda llevar a cabo. Pero volviendo al tema de cuál es la diferencia o no, nosotros en nuestros casos vemos siempre a partes privadas participando en este ámbito. Después, si no, habrá que ver estos acuerdos bilaterales de inversión, cuáles son las cláusulas que las partes han incluido, qué mecanismos han utilizado, si han utilizado el CIADI, por ejemplo, que es una institución específica para lidiar con arbitraje y también tiene un sistema de mediación entre un Estado y una parte privada. No sé si más o menos quedó claro el concepto. Y yo creo que sí, no sé si Martín o Silvio quieren agregar algo, si no le doy paso a la palabra a Fernando. Sí, no, yo creo que Leandro nos ha entregado todos los elementos por definición misma, pues los infractores a los derechos de propiedad intelectual, por regla general, no son los estados, por regla general, ¿no? Y luego las controversias se dan entre particulares y esa autonomía de la voluntad es la que nos permite ir o a la jurisdicción o a estos mecanismos. Y seguramente si un estado no entiende un poco más allá, por ejemplo, el tema de las licencias obligatorias en materia de patentes, pues es probable que eso incida, como dice Leandro, en los acuerdos bilaterales, entonces los tratados de libre comercio que tiene Colombia, por ejemplo, con algún otro país, y la posible puesta en riesgo del capital de nacionales de esos países que en principio se veían amparados en esa sombrilla de ese acuerdo internacional, podría llevar a que llevaran al país que ya ha pasado en otros tipos de temas, no en temas farmacéuticos o de propiedad intelectual, pero sí en algunos temas de energía o cuando se habla, por ejemplo, de expropiación a empresas del sector de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Sí que adelante hay controversias que involucran estados y particulares y muchas veces los mismos estados que sienten que sus nacionales se ven afectados llevan al mismo país a un foro internacional como el CIADI o el mismo panel de la Organización Mundial del Comercio, ¿cierto? Pero pues son diferentes por la naturaleza de la situación. Solo como para cerrar esto. Leandro, Sí, una intervención. tenía un último comentario en relación, se habló un poco acerca de la posibilidad de que los derechos de propiedad intelectual puedan ser arbitrables o no, ¿no? El tema de la mediación presenta menos conflictos en el arbitraje y Martín hablaba del caso concreto de las patentes. ¿Qué pasa con la patente? Uno obtiene una patente, el Estado me está dando esta suerte de monopolio para que por un determinado plazo pueda oponerme al uso sin mi autorización de ese derecho que he adquirido. Entonces la cuestión se presenta, y esto lo hemos visto en la práctica, se presenta cuando, supongamos que volvamos al ejemplo del contrato de licencia, que es algo muy típico. Entonces, el titular de la patente no está recibiendo el pago por el uso de ese derecho de la otra parte, entonces comienza el arbitraje, porque en el contrato se indicaba que se iba a utilizar el arbitraje, y la otra parte dice, no estoy pagando porque esta patente no es válida. Entonces la cuestión que tiene que resolver el árbitro ¿es la patente válida o no? Y aquí en donde nos preguntamos, ¿puede el árbitro resolver sobre un derecho que fue otorgado por el Estado y que tal vez supongamos que esa es una licencia no exclusiva y que tenemos varias licencias? Entonces, si el árbitro determinase que esa patente es inválida, afectaría a los otros que no son parte de esa relación contractual y que por ello no son parte del arbitraje. Entonces, en conclusión, lo que hemos visto es, hay tesis de doctorado escritos sobre este tema, ¿no? O sea que es un tema que mucha gente le gusta en el ambiente académico estudiar. Nosotros lo que podemos decir es que no se han presentado mayores inconvenientes, ya que el árbitro ha resuelto estos temas, pero únicamente con efecto entre
las partes. El efecto únicamente decir, esta patente no es válida en esta relación comercial. Distintas leyes de arbitraje, en general las leyes de arbitraje no dicen mucho al respecto. El mejor ejemplo que podemos destacar hoy es la ley de arbitraje de Singapur, que es una ley moderna, es una ley que se va actualizando constantemente y en los últimos años ha incluido un capítulo específico sobre arbitraje de derechos de propiedad intelectual. Y básicamente lo que dice es esto que le estoy contando. Es arbitrable, el efecto va a ser entre las partes. Entonces me parece que tal vez en alguna otra jurisdicción puede darse un caso no tan similar, puede darse el caso también de que se resuelva y se anote en el registro que esa patente fue sujeta a un arbitraje y que se resolvió tal o cual cuestión, pero eso no necesariamente va a declarar que la patente es inválida erga omnes, ¿no? Es decir, frente a todos. Entonces, eso es en la práctica lo que nosotros observamos y en general no presenta grandes conflictos. Y finalmente, lo último que quería decir es que si ustedes están, por ejemplo, redactando, negociando un contrato y necesitan una cláusula, que pueden encontrarla también, estas cláusulas modelos, pero al mismo tiempo nosotros podemos brindar asesoramiento a las partes, no es un asesoramiento legal, como siempre decimos, sino que respetando nuestra neutralidad podemos ayudarlos a entender cómo funciona la cláusula, cuáles son los elementos, y recibimos consultas constantemente al respecto. Entonces, me pareció oportuno también pasar este mensaje para que ante cualquier cuestión se puedan poner en contacto. Con eso concluyo mi intervención. Muchas gracias. Bueno, pues de verdad que hemos estado muy interesados en los temas que nuestros tres grandes expertos han presentado el día de hoy. Es evidente que el arbitraje, la mediación, presentan ventajas y muy específicamente para países como los del contexto latinoamericano, en donde en muchos casos los sistemas jurisdiccionales, los tribunales están sobresaturados de trabajo y por ende las soluciones a los diversos litigios que se presentan pueden durar muchísimos años. No nos queda más que agradecerles por haberse unido desde Ginebra, desde Bogotá, desde Houston, Naucalpan de Juárez, como no, su servidor. Y pues bueno, estaremos seguramente en contacto con la OMPI, en contacto con nuestros miembros, tanto de AMIF como de FIFARMA, para seguir difundiendo las ventajas que entrañan los mecanismos alternativos de solución de diferencias. Muchísimas gracias a nuestros asistentes entre el público, que tengan muy buen día y enhorabuena.